De terrorismos a terrorismos. 30. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. C. Parte 6. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. En razón de lo cual, al principio de su administración le solicitó al Congreso estudiase otra posible forma de institución bancaria, benéfica para el país y no nociva. Pero para su disgusto, lo que el Senado le proponía era la renovación del pernicioso banco, no dudando en proceder a vetar tal proyecto que en el fondo él debía saber su primera procedencia. Jackson critica que el banco monopoliza las funciones monetarias y se beneficia del intercambio externo e interno del país, además de que percibe, critica y da cuenta de la facultad privilegiada de que goza tal entidad, que le ha sido concedida en la carta originaria, permitiéndole realizar la magia multiplicadora monetaria, aumentando el valor de sus acciones muy por encima de su valor nominal, beneficiaron a sus accionistas en muchos millones. El banco a la sazón no lograba aún monopolizar la emisión del dinero, ni de los depósitos, pero estaba encaminado a hacerlo, no dejando de ser un negocio privado carente de regulación que controlaba la circulación de divisas bancarias del Estado y detentaba el dominio de las transacciones mercantiles tanto al interior del país como los flujos de exportaciones. Siendo generoso en las prestaciones a la clase política encumbrada, a Old Hickory le caía como orinada de perro. Por ello le calificaba de ser una hidra corruptora, aduladora de ricos y poderosos, de utilidad y provecho para los pocos a expensas de los muchos. Que tal funcionamiento del banco originalmente no podía haberse previsto, vale para los ignorantes, mas no para los dueños y hacedores de la jugada en procura del gran negocio. La nueva ley pretendía otorgar 7 millones a los tenedores de las acciones originarias detentadas por las mismas personas. Y para hacer más nocivo el negocio, los beneficiarios eran extranjeros. Jackson lo denunciaba. Se admite en general que su sanción acrecentará en un 20 o 30% el valor de bolsa de las acciones sujetas al pago de $200,000 por anualidad, asegurado por ley, de manera que de un golpe se les aumentará una cuarta parte de su valor nominal. No son solamente nuestros ciudadanos quienes recibirán la munificencia de nuestro gobierno, sino también los extranjeros, ya que 8 millones de las acciones están en sus manos. Mediante esta ley, la República Norteamericana les regala virtualmente algunos millones de dólares. En ello radicaba la ganancia del negocio que iban a dar como beneficio a extranjeros, aunque también, y lo constata Jackson, se incluían entre los afortunados algunos de nuestros opulentos ciudadanos, no habiendo contraprestación para el público, cuando que los beneficios así concedidos provienen directa o indirectamente de los ingresos del pueblo norteamericano. Si el gobierno vende monopolios y pierde exclusivos, el pueblo tiene derecho a obtener de ellos por lo menos tanto cuanto valen en el mercado público. Mostrando Jackson estar avispado en lo referente a la naturaleza perversa de la bestia, por lo que hace ver que aquello es un engendro monopolista que inhibe la libre competencia y ello otorgado con la complacencia del gobierno. No sería el caso con el suyo. Munificencia concedida de manera sistémica a los banqueros, cuando que más de la cuarta parte de las acciones están en manos de extranjeros, la clase más pudiente habida en el mundo, cuando que un banco con esas características favorece a los jugadores avesados en las prácticas de agiotaje en detrimento de las finanzas públicas. Y la ciudadanía, por intermedio de su gobierno, pedía se modificase el sistema bancario en términos favorables para el gobierno y para el país. Pero el Senado hizo caso omiso de tal proposición, alineándose, por el contrario, con la causa de los potentados para que el monopolio permaneciera en manos de la élite bancaria. Y es en nombre de los intereses populares que Jackson procede a vetarla. Estando el presidente consciente de que tal proceder en contra del Banco de los Estados Unidos podía acarrearle serias y perjudiciales consecuencias a la nación, tal y como le son aludidas disimuladamente por los banksters, la zozobra y grandes perturbaciones vendrían a consecuencia, pero él confía en que el plazo para pagar la deuda que el Banco de los Estados Unidos le endilgaba al gobierno era amplio, pudiéndose cumplir con las obligaciones ya contraídas.
por lo que considera que de presentarse los trastornos, la culpa será de ellos, tal y como habría de acontecer. Conociendo la naturaleza perversa de la hidra y la pretensión de hacer permanente su hegemonía a través de la heredad y de la condescendencia de gobiernos que van concediendo tales privilegios, All Hickory Jackson se honra al oponerse al contubernio que les otorgaría a los banqueros un poder incontrastable. Para cuando el control del banco estaba en gran medida en manos de accionistas privados, de los 25 directores que configuraban la directiva, solo 5 eran elegidos por el gobierno y los extranjeros podían incrementar su control, puesto que casi la tercera parte del capital era de su propiedad, existiendo el peligro de que el capital en acciones emigra constantemente del país y esta ley acelerará este proceso. El control total de esta institución indefectiblemente caerá en manos de unos pocos ciudadanos accionistas y la facilidad con que este propósito pueda ser logrado tentaría a designar hombres que aseguren el control en sus propias manos, mediante la monopolización del capital restante. Existe el peligro de que el presidente y los directores se reelijan ellos mismos de año en año y manejen sin responsabilidad y control todos los negocios del banco durante la existencia de su carta. Es fácil prever los graves males que afectarán a nuestras instituciones y al país, a consecuencia de la concentración del poder en manos de unos pocos hombres sin responsabilidad ante el pueblo. Trátese de un poder sobrepuesto al gobierno, el cual haría sentir su influencia en el instante en que cualquier ciudadano o funcionario público se interpusiera para limitar su poder o impedir la renovación de sus privilegios, haciendo sentir el presidente que el poder del dinero era el peor enemigo de la democracia. Y consta que Jackson en realidad no quería matar al banco, al hacer ver que la solución consistía en ponerlo en manos de poderosos accionistas privados, pero puramente norteamericanos. Sus accionistas deben ser exclusivamente nuestros ciudadanos, que por lo menos estén en buenos términos con el gobierno y deseosos de prestarle ayuda en tiempos de dificultad o peligro. Tratábase, pues, de favorecer a la Unión Americana con el mismo sistema, pero de pertenencia propia. Jackson acepta la desigualdad propia de toda configuración estatal, pero cuando la ley apoya a los más afortunados, contribuye a incrementar el desequilibrio de tal condición natural en detrimento de la gente humilde, que no dispone de medios ni tiempo para asegurarse valores equivalentes, teniendo derecho a quejarse de la injusticia de su gobierno. El buen gobierno en sí no es perjudicial. Debe hacer llover para ricos y pobres, otorgándoles la misma protección, lo que ya implica aceptar la desigualdad. Pero la ley del Banco de Estados Unidos, que se pretende renovar, le parece escandalosamente entregada a banqueros monopolistas, debiéndose evitar concederles privilegios exclusivos o renovárselos, impidiendo que el gobierno se prostituya a favor de una minoría y a expensas de la mayoría. Por todo lo cual decide vetar la propuesta que le envía el Senado, cuya procedencia original no era otra sino la de los propios banksters, y el Congreso no se atreve a contrariar al presidente. Pero los banqueros querían a toda costa la renovación, estando en juego la consolidación del sistema bancario central. Así se llega a la elección de fines de 1832, en la que Jackson contiende contra Henry Clay, aspirante por el Partido Nacional Republicano, un masón a quien se le consideraba el heredero de la corona detentada anteriormente por Hamilton. Jackson realiza una campaña itinerante para dirigirse a la población en sus localidades sin ocultar la confrontación en curso. Su lema de la campaña fue: Jackson, no al banco. El entonces monstruo, ubicado en Chestnut Street, Filadelfia, y presidido por Nicholas Biddle, obra en contra de Jackson de manera flagrante, actuando mancomunadamente con Henry Clay, a quien le otorgarán $3 millones para su campaña. Por aquello de que el control de los procesos políticos se realiza con dinero, una máxima de la plutocracia a probarse una y otra vez. Pero esta vez su manipulación adinerada no funciona. Al parecer, la ciudadanía media que habría de votar estaba consciente de la situación, del peligro en juego de que el banco y el sistema americano se impusieran y desde el principio pasaran a afectar los intereses del pueblo medio. El triunfo de Jackson volvió a ser contundente: 219 votos contra 49 en el colegio electoral. Una vez reelegido, Andrew Jackson procedió a desmantelar al Banco de Estados Unidos
atacándolo a fondo al proponer retirar los fondos federales del banco. Ordenó a su nuevo secretario del Tesoro comenzar a sacar los depósitos del gobierno de las arcas del monopolio, trasladándolas a bancos del Estado. Ni su primer ni su segundo secretario de Tesoro se atrevieron a realizar la medida. Fue su tercer funcionario nombrado en el puesto, Roger B. Taney, quien sí se aventura a hacerlo, comenzando a retirar los caudales a partir del 1 de octubre de 1933, para no volverse a depositar dinero del gobierno en el agonizante monstruo. Nicholas Biddle intenta que el Senado desconozca a Taney como secretario y procede a realizar maniobras para desatar un caos monetario, haciendo que el dinero fuese escaseando. Se le atribuye un comportamiento banksteril descarado, alardeando del poder que tenía el banco para causar daño público como medida de presión hasta que el gobierno rectificara sus ofensas. Desquiciar la economía, provocando una depresión, alterando el ritmo de los intercambios, haciendo escasear el crédito y el dinero circulante o provocar inflación. Modus operandi que han empleado una y otra vez. Y procedió el Banco de Estados Unidos a reducir la emisión monetaria, atrajo el circulante, evitó conceder créditos y exigió el pago de las deudas. Por lo tanto, el pánico en los mercados cundió. El ciudadano medio se vio profundamente afectado. Solo restaba cargarle el costo del crack al presidente por haber sacado los fondos federales del banco, y así lo hicieron. Los salarios se desplomaron, los precios aumentaron, creció el desempleo y las bancarrotas se sucedieron. Los periódicos maldecían al presidente y el banco aumentó la presión amenazando con retirar los pagos al Congreso, dejándolos sin soporte financiero. Los congresistas se reunieron en la llamada sesión de pánico, procediendo a desacreditar al presidente en una votación de 26 a 20, un acto sin precedentes en Washington. Pero de manera repentina la marea cambió y Jackson consigue apoyos en su lucha contra la Hidra. La Hidra ha sido herida, pero no está muerta. Se dice que proclamó. El apoyo del gobernador de Pensilvania fue decisivo para inclinar la balanza en su favor cuando en abril de 1834 la Cámara de Representantes votó por 134 a 82 contra la renovación del Banco de Estados Unidos, en una sesión en la cual también se ordena realizar una investigación que aclarase los procedimientos con los que el banco venía alterando la economía. Para fortuna de Jackson, la Cámara de Representantes, rectificando su actitud inicial ante la renovación de la concesión, se opone y procede a indagar las actividades subrepticias con las que la banca afectaba a la ciudadanía. La comisión investigadora se presenta en Filadelfia con una orden judicial exigiendo examinar los registros del banco. Biddle se niega a presentarlos, así como a que se examinara la correspondencia con los congresistas en lo concerniente a los préstamos y adelantos que se les concedieron. E incluso Biddle se niega a testificar en Washington. La administración de los demócratas salía avante. El 8 de enero de 1835, el presidente Jackson canceló la última cuota de la deuda nacional, deuda debida a que los banqueros emitían dinero a través de bonos al gobierno, originando una deuda gubernamental y así pública, en vez de que fuese el gobierno quien directamente realizara la emisión monetaria en el Tesoro sin generar deuda alguna. Jackson pasó a la historia como el único presidente que logró pagar la deuda pública de la nación. Pero hay que detectar por qué sería que unas pocas semanas después, el 30 de enero de 1835, un sicario atentó contra su vida. Pero falló. El tipo fue liberado consignando que padecía un desequilibrio mental. Pero se corre la versión de que el frustrado asesino hizo saber después que en realidad había sido contratado por gente pudiente en Europa, la que le aseguró que en caso de ser capturado ellos lo protegerían. Pero era de esperarse. Como era de esperarse, la bancocracia decide afectar a la administración Jackson. Y qué casualidad, fueron los bancos ingleses quienes, al exigir recibir su pago, el adeudo en oro, por préstamos concedidos a corto plazo a empresas estadounidenses, provocaron el procurado caos que conmovió a los mercados, dejando las arcas del tesoro sin fondos y habiendo subsiguientes trastornos. El precio del algodón cayó y la cosecha de trigo fue magra en 1836. La especulación desenfrenada venía a ser otro recurso
empleado por los jinetes neoapocalípticos para esparcir la plaga que afecta a la economía. Y por supuesto que Henry Clay contribuyó a la inflación monetaria poniendo en práctica su propio plan de distribución, que en ese mismo año de 1836, haciendo circular dinero excedentario que en su mayor parte sirvió como carbón a la hoguera, incrementando la especulación, obligando a Jackson a aplicar un correctivo severo, la circular en especie de 1836. Ordenaba al Tesoro no recibir papel moneda en pago de las tierras comunales. Buen intento de taponar los agujeros causados por los torpedos lanzados por especuladores que en Río Revuelto suelen apoderarse a precios bajos de bienes y valores preciados.